El siguiente programa contiene material e imágenes impactantes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Destruyen familias, arruinan vidas y amenazan el entramado de nuestra sociedad. Los cárteles operan en todas nuestras ciudades importantes. Se maneja tanto dinero que puedes comprar casi a cualquiera, a ambos lados de la frontera. Pero ¿quién o cuál es el verdadero enemigo en la guerra contra la droga? Hay tres elementos básicos en el narcotráfico: las drogas, el dinero y las armas. ¿Es el consumidor? ¿El traficante? ¿O es el propio gobierno? La cruda realidad es que la CIA maneja drogas. Hay quien cree en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Estrategias secretas? ¿Misiones secretas? ¿Conspiraciones secretas? ¿Realmente existe el libro de los secretos? El libro de los secretos. La guerra de la droga. Juegos de guerra. 14 de diciembre de 2010. Peck Canyon, Arizona. A 18 kilómetros al norte de la frontera entre los Estados Unidos y México. Durante una ronda ordinaria, Brian Terry, agente de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, se encuentra con un grupo de traficantes mexicanos fuertemente armados. Brian Terry salió a interceptar lo que debería haber sido un grupo de individuos prácticamente limpios cruzando a los Estados Unidos, y se los encontró armados con modernos rifles de asalto y dispuestos a abatirlo. Cuando terminó el tiroteo y el polvo se disipó, él estaba muerto. Y cerca del escenario del crimen se encontró un arma de Fast and Furious. Operación Fast and Furious. Un programa secreto del gobierno que proporcionó miles de armas de asalto a México a través de la frontera de los Estados Unidos, con la intención de seguir la pista de esas armas hasta los cárteles de droga mexicanos. Los problemas surgieron al no poder rastrear las armas. No se implantaron chips de identificación por radiofrecuencia y no volvieron a verlas hasta que aparecieron junto a los cadáveres. Saben que todo aquel que se haga con estas armas pertenece a organizaciones de narcotráfico. Así que alguien muere y luego vas y coges a los responsables. No es una operación defectuosa. Es un homicidio premeditado. Tras la muerte de Brian Terry, el Comité Supervisor del Congreso, bajo la presidencia del congresista Darrell Issa, abrió una investigación. Una vez que salió a la luz Fast and Furious, tuvimos la clara oposición del fiscal general. El presidente reivindicó el privilegio ejecutivo para impedir que investigásemos y conociésemos los hechos. Sabemos de la existencia de ciertos documentos y los hemos solicitado, y nos los han denegado. La pregunta sin respuesta sobre Fast and Furious es: ¿cómo se puede ser tan estúpido? Y si no fue cuestión de estupidez, ¿qué hay detrás? ¿La operación Fast and Furious fue realmente un intento del gobierno de los Estados Unidos para atrapar a los cárteles de droga mexicanos? ¿O había otros fines más secretos? Quizás unos que datan del comienzo de la guerra de los Estados Unidos contra el narcotráfico. 1971. Es una época de activismo político, libertad sexual y cambio social. También es el momento en el que aquellos que buscan expandir su consciencia lo hacen con drogas alucinógenas. Para algunos, la experimentación se convierte en adicción e incluso muerte. Y para luchar contra lo que se considera una lacra en aumento, el presidente Richard Nixon le declara la guerra a las drogas ilegales. Public enemy number one in the United States is drug abuse.
Después de 7 presidentes y pasadas más de 4 décadas, se estima que el gobierno de los Estados Unidos ha invertido $1 billón en combatir lo que ya es la guerra en activo más larga de la historia de los Estados Unidos. El objetivo de la política antidroga estadounidense es y ha sido reducir sustancialmente el número de personas que consumen, abusan y son adictas a drogas perniciosas que afectan negativamente no solo al individuo, sino a la sociedad en general. Desde que Nixon proclamó la guerra contra el narcotráfico en 1971, presidente tras presidente se han marcado el mismo objetivo: eliminar la lacra de las drogas de la vida estadounidense, pero los avances han sido pocos. Según un estudio reciente del Departamento Federal de la Salud, se estima que 22 millones de estadounidenses, un 9% de la población, consumen drogas ilegales. El número más elevado per cápita de cualquier país del mundo. Y para satisfacer la demanda, los narcotraficantes utilizan los métodos más sofisticados, tanto sobre tierra como debajo de ella, incluso bajo el agua. Todo por intentar pasar la mercancía a través de las fronteras de los Estados Unidos y facilitársela a los consumidores estadounidenses. Se estima que en 2012 el dinero ilegal generado por las drogas en los Estados Unidos ascendió a $100.000 millones. Está claro que no le estamos ganando la batalla a las drogas. Como guerra que es, la pregunta sería, ¿cuál es el precio de perderla? Durante más de una década, los cárteles de México han gobernado con impunidad, haciendo uso de la violencia y el terror para llevar a cabo sus actividades. Decenas de alcaldes mexicanos han sido asesinados por los cárteles. Las opciones son o dinero o una bala. O aceptas sobornos o acabas muerto. Los Estados Unidos han colaborado y colaboran con el gobierno mexicano para derrotar y eliminar a estos poderosos cárteles de la droga. Para entender lo que pasa en México, hay que remontarse a los tiempos del presidente Vicente Fox, cuando las drogas empezaban a circular libremente. Llegó el presidente Calderón e intentó combatirlas. Cuando finalizó el mandato de Calderón, al menos 130.000 mexicanos habían sido asesinados, de una población de 112 millones. En comparación, el número de bajas en Irak y Afganistán es insignificante, y es una guerra real que declaramos nosotros. Juárez, en México, es zona cero en la guerra méxico-americana contra las drogas. En una zona conocida como La Plaza, los cárteles mexicanos luchan por controlar esa entrada clave a los Estados Unidos. Y muchos portan armas de la operación Fast and Furious. El embajador de México en los Estados Unidos, Arturo Sarucán, declaró que México no sabía nada cuando se estaba desarrollando la operación Fast and Furious. Hay alrededor de 900 bandas. Las drogas fluyen de la ciudad a los Estados Unidos. Es la principal fuente de ingresos. Se ha creado una maquinaria mortal y es el lugar más violento en la superficie de la Tierra. ¿La operación Fast and Furious fue un programa gubernamental bien intencionado pero que salió mal? ¿O acaso escondía otro plan más secreto? Febrero de 2010. En el Palacio Federal de Justicia de Chicago, Illinois, Jesús Vicente Zambada Niebla, el presunto coordinador de logística del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, está acusado de narcotráfico. Pero conforme a un escrito presentado por sus abogados, Zambada Niebla afirma que realmente él trabajaba para la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Y ese es solo uno de los secretos que está dispuesto a revelar.
Trabajar con un informador no es algo extraño. Cuando surge la controversia es cuando Zambada Niebla dice que la operación Fast and Furious no es para rastrear armas, sino para suministrárselas al cártel de Sinaloa a cambio de información, como parte de la estrategia divide y vencerás. Es el viejo dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Tú nos facilitas información. Nosotros te suministramos armas y dejamos que introduzcas la droga en los Estados Unidos, mientras nos ayudes a acabar con los otros cárteles. ¿Podrían ser ciertas las sorprendentes acusaciones de Zambada Niebla? ¿Es verdad que el gobierno de los Estados Unidos cerró un trato con el peligroso cártel de Sinaloa? Si es así, ¿por qué? De ser esto cierto, estarían permitiendo que el cártel de Sinaloa hiciese su trabajo sucio. El gobierno federal consigue eliminar a esos otros cárteles. Mientras tanto, el cártel de Sinaloa tiene dinero y armas y va ganando poder. ¿Es tan difícil ganarle la guerra al narcotráfico que hay que hacer tratos con criminales para combatirlo? ¿O hay otra finalidad, incluso más secreta, detrás de la batalla de América contra la droga? Reefer Madness. Heroína, cocaína, marihuana. Para el gobierno estadounidense, todas las drogas adictivas se crean igual. Y si no se regulan, amenazan con destruir el tejido social norteamericano. Estas drogas tienen efectos muy negativos para la seguridad y salud pública. Realmente se trata de qué clase de país queremos ser, qué clase de América queremos tener y dejar a nuestros descendientes. Without your efforts, these drugs would have been on the marketplace, providing profits for organized crime, fueling the drug culture that has done so much damage to so many lives in our society. La guerra al narcotráfico parece estar basada en grandes discursos. Las drogas son malas, obviamente todo el mundo está de acuerdo, y como son malas, vamos a combatirlas. ¿Qué significa combatir? Significa tener a mucha gente con armas y helicópteros entrando y haciendo redadas. Y podría hacerse una gran televisión, pero ni reduce el consumo ni aborda ninguno de los temas que preocupan a América respecto al abuso de drogas. ¿Pero realmente el origen de la guerra estadounidense contra el narcotráfico está basado en la protección de sus ciudadanos? ¿O es una tentativa del gobierno para sacarle partido al deseo de indulgencia de los Estados Unidos con la intención de favorecer otras iniciativas más secretas? En los albores del siglo XX, un grupo de luchadores morales conocidos como la Liga Antisalón creyó que América estaba siendo atacada por una droga mortal: el alcohol. La prohibición del alcohol supuso una época de grandes cambios sociales. El movimiento sufragista había subido y llegado a lo más alto. El alcohol es una peligrosa droga y se asociaba a una gran violencia, y gran parte de ella iba dirigida contra las mujeres. También había quien se oponía al consumo de alcohol por otras razones menos morales. Entonces, la inmigración era un tema candente. La preocupación la acaparaban los inmigrantes italianos e irlandeses. Y eran grandes bebedores. Así que las leyes contra el alcohol, en parte, iban dirigidas contra esos grupos de inmigrantes. El 16 de enero de 1919 se ratificó la 18ª enmienda de la Constitución. La elaboración, venta o transporte de bebidas alcohólicas quedaba ahora prohibida por el gobierno federal. Pero a pesar de la atenta mirada del Gran Hermano, el alcohol, al igual que la mayoría de las frutas prohibidas, ofreció gran resistencia. Si hay algo en la sociedad que la gente quiere y vas tú y lo prohíbes, sin duda se constituirá en mercado negro. El AMPA llevó a cabo matanzas en Chicago y en otras ciudades con el fin de controlar el negocio del alcohol. Hubo mucha sangre y violencia. La culpa no fue del alcohol en sí mismo, sino de su ilegalización. En 1933, la ley seca se derogó.
¿Se puede sacar alguna lectura de la ley seca que se pueda aplicar a la guerra de los Estados Unidos contra la droga? Lo que aprendimos de la ley seca es muy simple. El gobierno no puede privar a la gente de sus hábitos personales. La ley seca dio lugar a gángsters y a alcohólicos y no solucionó nada. Y la guerra contra la droga está haciendo lo mismo. Es un fiasco. Son igual de malas. Irónicamente, mientras que el alcohol estuvo prohibido durante la ley seca, una sustancia embriagadora circulaba libremente: la marihuana. Esto siguió así hasta que Harry Anslinger, primer comisionado de la Oficina de Narcóticos del Departamento del Tesoro estadounidense, decidió declarar la marihuana enemigo público número 1 en 1930. Anslinger quería ilegalizar la marihuana porque temía que todo su departamento fuese eliminado durante la Gran Depresión. De ahí Reefer Madness. Intentó convencer al público de que existía este mal terrible, esta planta que crecía libre en la tierra y de la que nadie había oído hablar realmente. Anslinger filtraba historias sobre asesinatos horribles supuestamente cometidos por gente que había fumado marihuana. Luego contaba las historias en sus declaraciones en el Congreso y soltaba: mirad lo mala que es la marihuana, así consta en tal y tal informe. Harry Anslinger convenció al Congreso y al pueblo estadounidense de que la marihuana era una amenaza mortal para la sociedad. Para él, era la puerta de entrada a otras drogas. En 1937, el impuesto a la marihuana prohibió la droga a nivel federal. Y así permaneció durante casi un siglo. 20 de junio de 2012, Washington, D.C. Comparece ante la Comisión Judicial de la Cámara la administradora de la Agencia para el Control de Drogas, Michelle Leonhardt, y le preguntan por la clasificación de la marihuana en el listado de drogas número 1, junto con la heroína y la metanfetamina. Is heroin worse for someone's health than marijuana? Heroin causes an addiction. Okay. So it's very hard to kick. So does that mean that the health impact of heroin is worse than marijuana? Is that what you're telling me? All illegal drugs are in Schedule 1 are addictive. Pensé que iba a reconocer con relativa rapidez que la marihuana no es tan perjudicial como la heroína. Ni siquiera conseguí que reconociese ese hecho científicamente probado. Estar en el listado número 1 significa que la droga carece de un fin médico científicamente probado. Y en el caso de la marihuana, aunque mucha gente parece creer que es una buena medicina, la realidad es que no existen pruebas científicas de ello, o por lo menos yo no las he visto. Eso demuestra que es un medicamento seguro y efectivo para cualquier propósito. La postura oficial del gobierno federal es que la marihuana es una droga peligrosa sin valor medicinal. Eso es tanto como decir que la luna está hecha de queso verde. Hay artículos científicos en contrastadas publicaciones científicas que constatan las aplicaciones medicinales de la marihuana. La clasificación por parte de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas conforme la marihuana es un narcótico perjudicial podría estar basada en una preocupación legítima por la salud pública y la seguridad, ¿o existe otra razón, tal vez secreta, para prohibir esta sustancia? La ilegalización de la marihuana es el corazón de la guerra contra la droga. Si tenemos en cuenta el número de personas arrestadas cada año, suman cerca de 750.000 en los últimos años. Si eliminamos ese dato de la ecuación, tendríamos un problema de drogas aparentemente muy pequeño en los Estados Unidos. En noviembre de 2012 se trazaron nuevas líneas de batalla en la guerra americana contra la droga, cuando los residentes de Colorado y del estado de Washington votaron a favor de la legalización de la marihuana para uso recreativo por parte de adultos. Well, it definitely smells like freedom. La ley de sustancias controladas dice que al amparo de la ley federal es ilegal cultivar y vender marihuana con fines comerciales. Así que hay un conflicto. La responsabilidad del gobierno federal es hacer cumplir la ley federal, y eso es lo que debería hacer el Departamento de Justicia.
La marihuana reporta casi la mitad de los ingresos a los cárteles mexicanos. Su regulación y legalización podría generar ingresos fiscales a ciudades y estados. Se ahorraría dinero y se salvarían vidas acabando con la fallida guerra respecto a la marihuana. ¿Podría residir la respuesta en la legalización y tributación? ¿Se podría ganar de forma tan sencilla la guerra americana contra la droga? Y si es así, ¿por qué entonces el gobierno estadounidense está dispuesto a invertir miles de millones de dólares de los contribuyentes en una guerra para proteger a los ciudadanos de sí mismos? El Triángulo de Oro. La política de tolerancia cero de los Estados Unidos hacia el consumo de drogas ilegales ha contribuido a convertir a un país con el 5% de la población mundial en uno que tiene el 25% de los presos a nivel mundial. Pero además de estas cifras hay otro dato estadístico si cabe más chocante. Los afroamericanos, una minoría social que constituye solo el 15% de la población estadounidense, representan casi el 40% de los presos en el país. ¿Pero por qué? ¿Podría ser que los afroamericanos tuviesen mayor tendencia al consumo de drogas? Los varones afroamericanos tienen más posibilidades de ser detenidos, de ser buscados, de ser arrestados y encarcelados. Cuando arrestan a un chico negro, en la mayoría de los casos su madre no dispone de $2.000 o $3.000 para costear a un abogado. Así que en muchas ocasiones les dicen, si no te declaras culpable, vas a pasar muchísimo tiempo en la cárcel. Yo no me creo que el Congreso, o para el caso cualquier estado, haya promulgado ninguna ley antidroga, ni tampoco creo, basándome en mi experiencia, que ninguna ley antidroga se haya aplicado por motivos raciales. Creo que eso raya en lo ridículo. Pero si los afroamericanos no son el mero blanco de prejuicios raciales, entonces ¿cómo se explican las escalofriantes cifras relacionadas con el consumo de drogas en sus comunidades? Enero de 1970. Los Estados Unidos entran en la segunda década de la Guerra de Vietnam. En el corazón de una región conocida como el Triángulo de Oro, un área responsable de la mayoría de la producción de opio del mundo, la CIA reclutó a una tribu local para ayudar a los Estados Unidos en su guerra contra Vietnam del Norte. Bajo el liderazgo del general Van Pao, se hicieron conocidos como el Ejército Secreto. La buena noticia era que Pao era tremendamente anticomunista. La mala noticia era que él y sus compañeros de lucha por la libertad eran importantes narcotraficantes. Todos nuestros aliados en Vietnam se ganaban la vida vendiendo heroína por el mundo, directamente a las venas y cerebro de nuestros soldados, nuestros hijos, mi hermano. Y estaban protegidos porque así era como se mantenían. El Congreso no iba a pagar por ellos. Incluso se afirmó que la línea aérea Air America era propiedad encubierta de la CIA y que participaba activamente en el transporte de opio y heroína en nombre de Van Pao. Vietnam supuso una nueva era para la CIA. Se dieron cuenta de lo fácil que era transportar drogas, no solo a través de Air America y el área local, sino del transporte militar. La cruda realidad de la era Vietnam es que la CIA maneja drogas. Esto está relacionado con el hecho de que los presupuestos de la CIA son limitados. Y la ambición de estos agresores, que están en la agencia, no tiene límites. ¿Podrían ser verdad estas terribles acusaciones? ¿Es posible que agentes corruptos dentro de la CIA y del ejército estadounidense participasen a sabiendas en el tráfico de drogas? ¿O que una teoría de la conspiración tan audaz fuese una de las consecuencias no deseadas de la guerra encubierta estadounidense contra la droga? Harlem, Nueva York. En la década de los años 20, un renacimiento cultural sacude a este barrio de la parte alta neoyorquina. Estrellas afroamericanas como Ella Fitzgerald, Duke Ellington y Count Basie
ayudan a marcar el comienzo del nuevo movimiento negro. Actúan ante públicos que agotan las entradas, blancos y negros, en lugares emblemáticos como el Cotton Club, el Savoy Ballroom y el Apollo. Pero en la década de los 70, la comunidad antaño vibrante es víctima de una epidemia mortal de pobreza y crimen. La droga elegida, la heroína. Y un ambicioso hombre de negocios llamado Frank Lucas se convierte en el nuevo cerebro de Harlem. Frank Lucas fue una de las figuras más importantes de Harlem en cuanto a tráfico de drogas. Podía conseguir heroína de gran calidad a un precio muy bajo, lo que le permitía monopolizar el comercio de droga en Harlem como nunca antes había hecho ningún negro. La epidemia de la heroína destruyó nuestra comunidad. Todo el que tenía edad suficiente para consumir heroína lo hacía. La gente utilizaba la droga para pasar el tiempo. Y un día se dan cuenta de lo terrible que es. La gente empezó a abusar de más y se acabó la diversión. En algunos lugares hay comunidades en las que, a pesar de ver a sus padres y hermanos mayores consumir droga e incluso perder la vida por ello, hacían lo mismo, lo que demuestra que apenas había lugar para la esperanza. Pero una pregunta que quedó sin respuesta fue cómo y por qué la heroína estaba tan particularmente extendida en Harlem. Frank Lucas consiguió contactar con alguien y eso le permitió transportar heroína supuestamente en los ataúdes de los soldados americanos. Trabajé como agente secreto en el sureste de Asia durante la guerra de Vietnam. Me presentan un caso de tráfico de heroína en cadáveres de soldados muertos en combate en Vietnam. Y el informante era un soldado raso. Y me cuenta que la misma gente que había estado protegida era la responsable de que la heroína se pasase de contrabando en los cuerpos de nuestros soldados. Me negué a reconocerlo, creo. Pensé, no es cierto, y lo recluí en algún lugar de mi subconsciente. ¿Tenía algo que ver la heroína de Frank Lucas con la droga que manejaba el ejército secreto de la CIA en el sureste de Asia? Y si es así, ¿quién lo sabía? ¿Era el precio que los Estados Unidos debían pagar en su lucha contra el comunismo global? ¿O podría ser simplemente una coincidencia? Cargamento extraño. Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, 1990. Agentes de aduanas encuentran más de 1 tonelada de cocaína pura escondida en un avión propiedad de la Guardia Nacional de Venezuela. Cuando los funcionarios interrogan al oficial al mando de la aeronave, el general Ramón Guillén Dávila, este hace una afirmación sorprendente. Lo primero que dice es, trabajo para Inteligencia Central. Y resulta ser absolutamente cierto. Según un testimonio posterior, la droga se introdujo en los Estados Unidos como parte de un plan secreto de la CIA para infiltrarse en las bandas colombianas de narcotráfico que operaban en Miami. ¿Parece de locos? No tanto como lo que pasó con la tonelada de cocaína. 3 años después del incidente, la CIA reveló públicamente que la droga incautada acabó siendo vendida en las calles de los Estados Unidos. Woolsey, el director de la CIA, se paseó por todo el país diciendo que se trataba de una operación de espionaje conjunta. Pero ¿cómo podía ser que drogas incautadas acabasen en las calles estadounidenses? O tal vez más importante, ¿por qué? 5 de octubre de 1986, sur de Nicaragua. En medio de una sangrienta guerra civil entre el gobierno sandinista pro-marxista y un grupo de guerrilleros en pro de la libertad llamados los Contras, un avión estadounidense C-123 es derribado y se estrella en la selva. El único superviviente es un expiloto de Air America, Eugene Hasenfuss. Hasenfuss era un piloto contratado para la CIA.
Proveía de suministros a los contras y el día que fue derribado declaró que formaba parte de una operación del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, reveló el secreto de buenas a primeras. La enmienda Boland prohibió el uso de dinero estatal para cualquier intento de derrocar al gobierno de Nicaragua, elegido legítimamente. Supuestamente era Hasenfuss quien suministraba armas a los contras. Y, por supuesto, esto significó que tenía que haber algún tipo de investigación. Cuando los medios de comunicación empezaron a investigar el incidente de Hasenfuss, pronto se descubrió otra intriga política. El 13 de noviembre de 1986, el presidente Ronald Reagan acude a la televisión estatal y reconoce que los Estados Unidos habían negociado un acuerdo armamentístico con fuerzas militares iraníes en un intento de liberar rehenes norteamericanos. First, let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration. As angry as I may be about activities undertaken without my knowledge, I am still accountable for those activities. 12 días más tarde, el fiscal general de los Estados Unidos, Ed Meese, reveló otro sorprendente secreto: que beneficios de la venta encubierta de armas a Irán habían sido destinados a ayudar a los contras en Nicaragua. Certain monies were taken and made available to the forces in Central America which are opposing the Sandinista government there. El presidente Reagan se erigió como alguien fundamental para encontrar la manera de derrocar al gobierno. Estaban decididos a evitar la restricción del Congreso. La Casa Blanca identificó al teniente coronel Oliver North del Consejo Nacional de Seguridad como el cerebro de la operación. Y el 7 de julio de 1987, el oficial fue llamado a declarar ante la Comisión Mixta del Congreso y se retransmitió en directo por televisión. That in the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God, I do. Admite ante el Congreso que le mintió al pueblo americano, que le mintió al comité. By their very nature, covert operations or special activities are a lie. Está claro que decidieron ofrecer a Oliver North como la persona que tenía que caer. Pero la declaración de Oliver North ante el Congreso ¿fue toda la verdad y nada más que la verdad? ¿O acaso fue, como creen los teóricos de la conspiración, parte de un encubrimiento planeado? ¿Alguien implicado en el trágico accidente aéreo en la selva de Nicaragua? El avión derribado había pertenecido a un importante narcotraficante llamado Barry Seal. Le vendió el avión al gobierno estadounidense y los funcionarios temían que si se centraba toda la atención en ese avión, el escándalo podría ser mayor al hacerse pública la conexión de la droga con la guerra de los contras. La realidad del asunto Irán-Contra es que las aeronaves cargadas con armas despegaban de aeropuertos del sur de los Estados Unidos y volaban a América Central, donde se entregaban las armas y volvían a cargar los aviones con drogas ilegales que se transportaban a los Estados Unidos. Yo mismo ayudé a repostar a estas aeronaves cargadas de cocaína con destino a los Estados Unidos, a sabiendas de que iban a confiscarlos cuando aterrizasen en territorio norteamericano. Y siempre que preguntaba qué pasó con el avión que acaba de repostar, ellos decían, mientras volaban cambiaron el plan de vuelo. Y esto ocurrió 4, 5 o 6 veces y dije, no, aquí pasa algo raro. ¿Podrían estar en lo cierto los teóricos de la conspiración? ¿Es este el verdadero secreto del asunto Irán-Contra? ¿Que no era solo armas por rehenes, sino también drogas por armas? En enero de 1986, George W. Bush llegó a Guatemala. Y le dije, tenemos conocimiento de que los contras trafican con drogas desde el aeropuerto de Ilopango. Y él me sonrió y no dijo nada. Solo me estrechó la mano y se alejó de mí.
Durante la operación secreta de los Contra en los años 80, una epidemia de crack se extendía por Los Ángeles, California. Una epidemia que, según los teóricos de la conspiración, estaba directamente relacionada con el narcotráfico de los Contras. Mucha gente del mundo del narcotráfico trabajaba con total impunidad. Y eso ocurría porque la misión no era ir detrás de ellos, porque si lo hacías, eso revelaría otras cosas que se realizaban de forma encubierta para ayudar a derrocar al gobierno sandinista. La conexión de los Contras pone de manifiesto que la guerra de la droga no tiene ninguna autoridad moral, que los Estados Unidos se han erigido en payasos de la comunidad global, fingiendo estar inmersos en una guerra contra las drogas cuando en realidad no era así. El asunto Irán-Contra era realmente la continuación de la operación de narcotráfico de alto secreto durante la guerra de Vietnam. De ser cierto, ¿quién o qué estaría detrás? ¿Y por qué? Sigue el dinero. Desde que se hizo pública la operación Fast and Furious en 2011, sobrevuela una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el Departamento de Justicia estadounidense autorizó una operación encubierta para enviar miles de armas de asalto de estilo militar a través de la frontera con México y ocultándoselo a México? Hay tres elementos básicos en el narcotráfico: las drogas, el dinero y las armas. Sin ellos, el sistema no funciona. La única industria más rentable que la de las drogas es la armamentística. Los dos negocios están tan fuertemente ligados que prácticamente son lo mismo. El 90% de las armas que se compran en las ferias de armas y en las armerías de los Estados Unidos acaban en México. Si compras una R-15 por $1,500, puedes venderlo en México por 5 veces su valor. Un Barrett calibre 50 completamente nuevo cuesta $10,000. En México pueden llegar a darte 50,000. Un rifle de francotirador de 10 disparos. Así que el margen es enorme. ¿Es esa la conexión? ¿Acaso gente sin escrúpulos del gobierno de los Estados Unidos ha decidido simplemente obtener dinero sucio y encubierto vendiendo armas en vez de drogas? O bien, como postulan los teóricos de la conspiración, existe un vínculo secreto entre el narcotráfico y la industria armamentística. Alguna gente sufriría un tremendo varapalo económico con el fin de la guerra contra la droga. Empecemos con la aplicación de la ley. ¿Quién obtiene dinero en base al número de arrestos y detenciones? Luego vayamos al sistema jurídico donde se juzga a toda esta gente en los tribunales. Pasemos al complejo industrial de prisiones, las corporaciones que las construyen y que quieren que estén llenas. La guerra contra la droga solo alimenta a los peces gordos propietarios de las cárceles, y nos consta que todo el mundo lo sabe. ¿Acusaciones desmedidas? ¿Demasiado descabellado para ser cierto? Tal vez. Eso es así hasta que uno ve la enorme cantidad de dinero que hay en juego. En diciembre de 2012, el HSBC, el mayor banco de Europa, fue multado con una cantidad histórica de $1.900 millones por no informar de forma repetida de operaciones de blanqueo de dinero supuestamente procedente de la droga. Se dice que el HSBC, un banco mundial, ha blanqueado $4.000 millones de los cárteles mexicanos. Gracias a recientes informaciones, sabemos que los bancos más poderosos manejan miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico. El Senado descubrió que entre 2007 y 2009 se filtraron a los Estados Unidos $7.000 millones supuestamente de la droga. Y realmente no se sabe dónde acabó. ¿A quién fue a parar? ¿A quién se está financiando aquí que valga tal cantidad? Hay tanto dinero que puedes comprar el poder. Con los Estados Unidos sumidos en una deuda de billones de dólares, podría haber, como afirman los teóricos de la conspiración, un flujo de dinero sucio que mantendría a flote la frágil economía estadounidense. ¿Acaso el comercio ilegal de drogas en los Estados Unidos es otra institución demasiado grande para caer?
La realidad es que la CIA maneja drogas. Wall Street blanquea el dinero. Estas instituciones son demasiado poderosas para enfrentarse a ellas y por ello la plaga de la droga continúa. Hay muchas personas que están ganando mucho dinero con el narcotráfico porque están al margen de la actuación policial. Nadie los vigila. Los cárteles operan en todas nuestras ciudades importantes. No puedes hacer eso si no tienes a alguien dentro de los Estados Unidos. Simplemente no puedes. ¿Acaso el apetito insaciable de los Estados Unidos por las drogas ilegales ha permitido que un enemigo extranjero lo invadiese? Un enemigo tan insidioso y eficaz que ha echado raíces en las ciudades, barrios y hogares estadounidenses. La guerra de la droga ha terminado. La ganó la gente que vende droga. Sabe Dios cuánta gente ha muerto. Tenemos la población de presos más grande del planeta y cada vez las drogas están más al alcance, son más baratas y mejores. Todo lo que sucede en la guerra de la droga está conectado. Creamos un monstruo que no podemos parar. Más de 40 años después de que el presidente Nixon declarase la guerra a la droga, la batalla continúa y aparentemente no se divisa el final. ¿Algún día se podrá ganar? ¿O acaso el verdadero secreto es que siempre y deliberadamente se quiso perder?